Las imágenes de la política presentadas por Mara Zuleini Escandón Muñoz y Natalia Andrea Lozano Jiménez. Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer la necesidad de una sociedad. A través de la política pública, las autoridades a cargo de la administración del gobierno del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de una población. ¿Qué es la política pública? Las políticas públicas son el conjunto de acciones en las cuales las instituciones de gobierno actúan directamente a través de los organismos de control. Es importante tener en cuenta que para la implementación de la política pública, primero es necesario definir cuáles son los problemas a resolver. Esta determinación ingresa en un juego de visiones entre los gobernantes y los reclamos de la ciudadanía. Las deficiencias son un problema que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones al momento de realizar una actividad y las restricciones de la participación son problemas que afectan vitalmente el día a día. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre una característica del organismo humano y de las características de la sociedad en la que vivimos. Es importante conocer que la clasificación de la discapacidad se divide en cuatro partes. Está la discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad significativa. Cada una de estas discapacidades se caracterizan por discapacidad física, es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes como secuelas de poliomielitis, lesión medular, es decir, parapléjicos o cuadruplégicos y amputaciones. La discapacidad sensorial es la que comprende las personas con déficit visual o auditivas y quienes se presentan con problemas en la comunicación y el lenguaje. Está la discapacidad intelectual, la cual se caracteriza por presentar una disminución en las funciones mentales. Se considera la enfermedad mental o psicosocial o varios tipos de enfermedades crónicas. Presenta disminución de las funciones mentales superiores, es decir, de la inteligencia, el lenguaje o incluso el aprendizaje, así como las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de las cuales se encuentran parálisis cerebral, retraso mental o síndrome de Down. Y la cuarta discapacidad se llama discapacidad significativa. En su caso, se presenta en personas que sufren trastornos mentales o alteraciones neurológicas. Es importante saber cómo un psicólogo social, al realizar esta pregunta, cómo se evidencia el cumplimiento de la política pública en el contexto seleccionado, en este caso sería la discapacidad. Se puede decir que establece los elementos esenciales para enfrentar los retos especificados en cada territorio en el país y brindar insumos a los actores encargados de formular los artículos, acciones públicas sobre el tema. Pese a haber programas que benefician a esta población, en cuanto a la inclusión existe una alta discriminación, puesto que en cuanto a la educación, empleo, salud, es bastante restringido y afecta la calidad de vida de tanto las personas que viven en condición como a sus familias y a sus cuidadores. Para ello, el análisis de discapacidad en el país se debe realizar no solo sobre el acceso de servicios básicos, sino también por ciclo de vida, dado a que la intervención puesta a la política pública debe ser diferencial según la edad. Pero, como se construyó la política pública, la Ley 361 de 1997, cito, por la cual se establecen mecanismos de integración social para las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, fue reconocida como un avance en cuanto a la definición de un marco para el manejo de la discapacidad.
Desde la Constitución Política proclamada en el 91, solicitó un papel más visible a las personas en condición de discapacidad. Además, plantea el hecho de desvanecer la brecha de inclusión y exclusión, construida históricamente para la cual debe de velarse un cuidado autónomo y participativo, que se desenvuelva en ejercicio de sus deberes y derechos como principios generales de la política global. En discapacidad se puede establecer por lo menos cuatro, los cuales son igualdad de oportunidad, accesibilidad de servicios, no discriminación y autonomía personal. Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública, es importante generar y promover procesos de gestión pública que sean eficientes, efectivos, articulados y transparentes, y así se traduzcan en el diseño de implementación de planes y programas orientados para la política pública de discapacidad a nivel nacional y territorial, garantizando procesos efectivos a la justicia a pleno reconocimiento de su personalidad jurídica de la política pública de discapacidad, generando un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y al mismo tiempo el Estado. Frente al reconocimiento de las políticas públicas de la discapacidad como parte de la diversidad humana y su digna inherente, retomando los principios del respeto por la diferencia y la sensibilidad universal, implementando el Observatorio Nacional de Discapacidad, incluyendo información de censos, encuestas y registros administrativos y demás sistemas de información. La idea es que tú, como psicólogo, a través del quehacer diario, puedas primero hacer ver a las personas que como sujetos políticos tienen derechos y deberes y que dentro de estos derechos tienen que vivir en un país donde se les respeta diferencias, pero además se acude a otros escenarios educativos y productivos y recreativos para que pueda hacer una verdadera inclusión. Y cuando se habla de inclusión no se hace referencia a unos pequeños cursos que en las entidades, sino que en las personas con discapacidad se puedan ver, que tengan la cavidad de todos los aspectos de la sociedad. El rol psicológico es entonces el que fortalece las capacidades de diálogo y gestión de ejecución para que las personas con discapacidad gocen de una vida digna.